dándole la bienvenida a todos quienes están en vivo o quienes están viendo la grabación justamente de esta sesión. El- Esta es la primera sesión del 2023 del ciclo mensual de charlas en robótica, coorganizado eh, por el capítulo técnico IEEE Robotics and Automation Society Chile Centro y bueno, también la carrera a la cual estoy adscrito en la Universidad Andrés Bello. Entonces, eh, mencionaba que vamos a dejar registro en el canal de YouTube de este capítulo técnico y también podrán encontrar, de hecho, las charlas que tenemos el año pasado, pero el año pasado esta iniciativa la iniciamos más o menos, bueno, no más o menos, en verdad, la iniciamos en octubre. Entonces tuvimos una charla en octubre, otra en noviembre, y después en diciembre, como todos los estudiantes en general, transversalmente en muchas casas de estudios del país, en diciembre están concentrados en exámenes finales. Entonces en diciembre no organizamos y ahora retomamos el ciclo con esta. Entonces, si bien esta es la primera del 2023, tenemos otras dos presentaciones del año pasado, donde participó el doctor Darío Guevara y el doctor Francisco Yandún. El doctor Darío Guevara trabaja como investigador en UC Davis, en Estados Unidos, y el doctor Francisco Yandún trabaja en Carnegie Mellon. Fueron ambas presentaciones muy interesantes que les invito a revisar y buscarlas en YouTube. Entonces, en cuanto a la sesión de ahora, y considerando que yo mismo normalmente soy quien introduce al presentador, entonces se me ocurrió que la mejor manera podría ser como en una de estas diapositivas de la primera clase que doy muchas veces, incluyo como esta identificación. Entonces, en particular, bueno, mi correo por cualquier cosa, mi correo académico, miguel.solido@unap.cl, debía haber puesto el IEEE también, el IEEE es msolicé@iee.org, pero finalmente todos los reviso igual de frecuente. Actualmente me desempeño como director de carrera en Ingeniería de Automatización Robótica en la Universidad Andrés Bello y dentro de mi formación he ido mezclando un poco de lo que es electrónica con informática, en particular en el área de control automático y después aprendizaje por refuerzos, que finalmente eh, fusioné un poco eh, con plantas subactuadas en particular, que es lo que vamos a abordar hoy día. Y bueno, dentro de otras actividades, he participado en algunos proyectos cuando era estudiante, como proyectos de difusión, como el Congreso Robótico y Neurociencia o el equipo RoboCat. Después ya también, después de graduarme, también he participado en algunos eventos científicos. Ahora estoy terminando mi periodo como secretario general en esta ONG de desarrollo, el Centro de Innovación Robótica, y fui elegido ahora por el periodo 2022-2023 como presidente del capítulo técnico IEEE Robotics and Automation Society Chile Centro. Y bueno, y lo olvidé poner también acá, pero hace poco, ahora en diciembre, también fui elegido vicepresidente de IEEE Chile Centro. Y respecto a lo que nos corresponde ya para la sesión de hoy, para el tema eh, para el tema que nos convoca, ¿cierto? Y que es el cual eh, probablemente mostraron interés y por eso se inscribieron y están acá. Vamos a revisar primero un poco de las bases conceptuales y el marco teórico de lo que aborda la solución que les planteo hoy día, que básicamente mezcla un poco el área de teoría de control con aprendizaje por refuerzos. Después vamos a definir formalmente el problema de sintonizar un controlador mediante este enfoque de aprendizaje reforzado. También vamos a presentar ahí de qué trata, cómo es la estructura del controlador que vamos a estar considerando para este tipo de sistemas. Y también después vamos a terminar finalmente con lo medular del trabajo desarrollado, que es básicamente aplicar ciertos algoritmos de aprendizaje por refuerzos en un tipo de sistema en particular. Y ahí vamos a mostrar algunos ejemplos tanto por simulación como del, del comportamiento resultante en físico. En particular, bueno, todo esto
la teoría de control es un montón de matemática, y si bien el aprendizaje por refuerzo en verdad es un enfoque basado más en la interacción, en los datos que se va tomando a medida que la gente va interactuando con el entorno, también tiene sus bases matemáticas fuertes y con una fuerte componente estadística. Eh, entonces voy a tratar de omitir así como detalles matemáticos que sean muy difíciles de seguir en una sesión en vivo, pero inevitablemente tenemos que introducir que para el formalismo de la definición de algunos de estos problemas tenemos que inevitablemente introducir por ahí alguna que otra expresión matemática. En particular, dentro del área de teoría control, modelamos una planta o un proceso en términos de cómo se relacionan sus entradas con sus salidas. Y a su vez incorporamos una variable adicional, porque acá tenemos por lo general la entrada al sistema es U en cierto instante K, tenemos la salida del sistema que es Y en cierto instante K, y por lo general cuando relacionamos la entrada con la salida, también tenemos una variable que le llamamos variable de estado interna. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo se traduce esto en la práctica? Y así como a nivel conceptual. Si vamos a relacionar, por ejemplo, tenemos un vehículo y a ese vehículo tenemos que indicarle si queremos que acelere o desacelere. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, una aceleración en U. Y como resultado, en la salida, probablemente la salida que nosotros vamos a observar es la posición, cuánto se desplazó el vehículo desde un punto a otro, dado que le dimos cierta entrada, dado que le dijimos que acelerara en tal porción. Pero entre medio no solamente el vehículo se desplaza, sino que tiene otras variables internas que le permiten calcular cuál es el desplazamiento que tuvo, como por ejemplo la velocidad. Nosotros podemos apreciar cuál es la velocidad del vehículo, pero al ojo no vamos a poder mirarla, por lo tanto la podemos considerar como una variable de estado interna del sistema. Eh, y si vemos esto ya como más bien a nivel de diagrama, en el diagrama de abajo tenemos el diagrama típico que tenemos en un sistema de control, en un diagrama de bloques. Y en este diagrama de bloques, que es el diagrama típico que tenemos en un sistema de control, tenemos primero, voy a anotar acá, eh, primero tenemos cierta referencia, que es qué es lo que queremos lograr nosotros en el sistema. Tenemos el sistema al cual estamos afectando o el proceso. Por ejemplo, pensemos en, por ejemplo, pensemos que ahora en un caso un poco más simple, pensemos en solamente un motor. Entonces, esta planta vendría siendo el motor M. La entrada que le ponemos al motor la alimentación que le damos al motor. Bueno, eventualmente podría ser la señal de control, pero si estamos pensando en el caso más simple, por ejemplo, un motor de corriente continua, que no tenga un pin específico para la señal de control, sino que lo controlamos a medida que la velocidad es proporcional al voltaje que le ponemos. Entonces aquí tendríamos como entrada el voltaje V. Y como salida, ahí, bueno, en particular, y muchas veces se involucra por acá otro bloque, eh, como salida apreciable, nosotros probablemente vamos a ver cuánto gira. Le vamos a poner, eh, giro, por ejemplo. Esa es la salida medible que nosotros podemos ver. Podemos ver cuántos grados se desplazó el motor o cuántos grados en verdad rotó el eje del motor. Y eventualmente si le ponemos algún sensor, por ejemplo, entonces podríamos involucrar acá, podríamos hacer esto un poco, esta representación un poco más compleja y decir entonces que acá le ponemos un sensor al motor y a partir de eso vamos a obtener una variable de estado interna que nos permita entonces conocer o cuantificar otro parámetro que está presente en el sistema
pero nosotros no lo vemos de forma directa. Entonces, por ejemplo, podríamos tener acá un sensor para medir la velocidad del motor. Y entonces, eventualmente, la referencia, bueno, podría estar en términos de la variable de estado o de la salida, pero finalmente la referencia nos indica qué es lo que queremos lograr, cuál es la velocidad que queremos lograr, si estamos hablando de la salida medible, cuál es la rotación que quiero lograr sobre el eje del motor. eh, y entonces, dependiendo de eso, aquí le vamos a cambiar el color. eh, entonces comparo cuál es la referencia que tengo versus la señal que estoy realmente obteniendo. Y dependiendo de eso, entonces si roté menos de lo que quería rotar, entonces voy a tener un error con cierto sentido. Y si roté, por otro lado, roté menos de lo que quería rotar, entonces voy a tener un error en el otro sentido. Y dependiendo del error entonces que tengo respecto a cuál es el valor que logré en la señal versus el que quería lograr, que era la referencia, entonces eso se lo inyecto al controlador y el controlador me dirá entonces, oye, y que quería que llegaras hasta esta posición y rotaste más, así que te voy a dar menos velocidad para que rotes menos o para que te devuelvas, por ejemplo. Eh, en cambio, bueno, eso, entonces todo esto, todo este diagrama es el diagrama que tenemos típicamente en un sistema de control. Vamos a ver acá. Diagrama típico de control. En verdad, esto se conoce como a lazo cerrado. En particular, ahí quizás podríamos ponernos filosóficos al respecto, porque se define también un tipo de lazo que es el lazo abierto, en donde básicamente no tenemos retroalimentación de ya sea ni el estado ni de la salida. Pero a mi juicio, en verdad, si estamos a lazo abierto, quiere decir que no estamos controlando nada, estamos dejando que las cosas sucedan solamente, sin aprender, o sea, bueno, ni siquiera aprendiendo, sin actuar en consecuencia del error que se genera. Por otro lado, en otro mundo paralelo, tenemos acá un diagrama típico que tenemos en aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo, básicamente se aborda algo muy similar, pero desde otra perspectiva, porque acá tenemos tenemos un agente que es quien va aprendiendo, quien se va adaptando a través del entorno en el cual va interactuando, que podríamos verlo como este controlador. Tenemos, tenemos un entorno en el cual el agente se está moviendo, por lo tanto el agente está ejecutando ciertas acciones que afectan en el entorno. Y acá también, acá el controlador está realizando ciertas acciones, está entregando cierta señal de control que está afectando a cierto proceso o a cierta planta en donde finalmente este controlador se está moviendo. Y acá en este es el diagrama típico de RL, por Reinforcement Learning, aprendizaje reforzado en inglés. Entonces acá esta acción que ejecuta el agente sobre el entorno vendría siendo las veces de U, del U que tenemos acá, de esta señal de control, y el entorno le responde con cierto estado que viene siendo la realimentación, ya sea si estamos realimentando en la salida I o en el estado interno X. Y además, el entorno nos da cierta recompensa, y aquí, y bueno, después lo vamos a ahondar en los siguientes minutos de esta presentación, cómo se modela o cómo se ve esa recompensa. Esta recompensa finalmente es un valor numérico que le da el refuerzo y por eso es que es aprendizaje reforzado. Entonces, eh, el agente o el controlador toma una decisión
y dependiendo de qué tan buena fue esa decisión en ese momento, entonces le da una recompensa mejor o una recompensa peor. Entonces esto vendría siendo el símil a el error de control, que es el que retroalimenta acá al controlador. Bueno, ahí voy a borrar las anotaciones como para continuar ya con la definición formal de un problema en aprendizaje reforzado. En particular, si buscamos en la literatura, se formula como un proceso de decisión markoviano. Este MDP o proceso de decisión markoviano es básicamente un tipo de procesos que nos indica, bueno, y en particular los de primer orden, que son los que se toman acá, nos indica que la probabilidad de llegar a cierto estado, pensemos en este estado así como un valor, como una variable o como algo de alto nivel, así como, eh, por ejemplo, sentado, parado, por ejemplo. Entonces, la probabilidad de llegar a cierto estado, el proceso de decisión markoviano de primer orden, nos dice que eh, tiene la misma probabilidad de ocurrir o de llegar a ese estado eh, da la historia hacia atrás, importando solamente el último instante. Entonces, al final nos indica que la probabilidad de llegar a cierto estado depende solamente del estado anterior. Y toda la historia antes del estado anterior da lo mismo. Y entonces, en ese aspecto, acá tenemos un conjunto de estados posibles, tenemos un conjunto de acciones posibles, tenemos una función de transición que nos indica, dado que estamos en cierto estado y ejecutamos una acción en ese estado, lo que nos lleva como consecuencia a estar en un estado futuro dado, esto se va a lograr con cierta probabilidad. ¿Por qué metemos acá el término de probabilidad? Porque, porque si nosotros supiéramos, incluso si lo pensamos a alto nivel, si nosotros supiéramos a dónde nos van a llevar nuestras acciones, si lo supiéramos con certeza, entonces probablemente elegiríamos siempre las acciones que nos llevan a un estado, de la forma en que queramos definirlo, a un estado mejor. Y en un sistema de control, por supuesto que podríamos aprovechar eso. Si nosotros decimos entonces que sabemos cuál va a ser el estado del proceso si le inyecto cierta señal de control, entonces podría inyectar siempre la señal de control que me permita maximizar esa métrica. Y como no lo sabemos entonces, como no tenemos una bola de cristal ni para el diario de vivir, ni para los procesos que podemos abordar, entonces lo mejor que podemos hacer es interactuar a través del entorno e ir probando ciertas acciones, ir probando qué acciones cojo sobre cierto estado y averiguando entonces con qué probabilidad llego a cierto estado futuro. Podría ser que si me estoy moviendo en un entorno muy incierto, entonces al realizar las mismas acciones en el mismo estado, no necesariamente siempre llegue al mismo estado posteriormente. Y el otro elemento distintivo del aprendizaje por refuerzo frente a otros mecanismos de toma de decisiones, porque en verdad si buscamos en el área en investigación, si buscamos decision making, así como la traducción literal sería como hacedor pero no es correcta esa palabra en verdad, sino que es toma de decisiones, decision making. Y en decision making tenemos un montón de enfoques. Tenemos enfoques automáticos basados en machine learning, tenemos otros enfoques basados en estadística, otros basados en puntajes que se ponderan de cierta manera. Hay un montón. Entonces, acá lo distintivo del enfoque de aprendizaje por refuerzo es esta señal justamente de recompensa, en donde nos da un número real, un número escalar. Eso quiere decir que puede ser un número decimal, positivo o negativo, que nos cuantifica qué tan bueno fue realizar esta acción en este estado. Y a su vez también tenemos una política que es básicamente un mapeo de estado a acción. Entonces la política nos dice, dado que estamos en cierto estado, ¿cuál es la acción que escogemos para ese estado? Entonces la política viene siendo cuál es
la estrategia que estamos considerando para escoger nuestras acciones. Podríamos tener una política codiciosa, por ejemplo. eh, Podríamos tener una política que siempre está priorizando la recompensa inmediata, o podríamos tener una política no tan codiciosa y una política que piense más a largo plazo, en donde no necesariamente voy a obtener siempre la recompensa inmediata mayor, pero la suma de las recompensas que voy obteniendo a lo largo del tiempo sí la maximizo. Eh, y entonces para ir cuantificando justamente qué también lo va haciendo esta gente que va aprendiendo, entonces introducimos una función de valor. Esta función de valor tiene cierta nomenclatura en particular, eh, que en un principio puede ser difícil de recordar y no es mi intención tampoco que en esta sesión se vayan expertos en aprendizaje reforzado y puedan leer una de estas expresiones al revés y al derecho, pero sí entendiendo el concepto en que básicamente esta función de valor, lo que nos indica, esto se lee como la función de valor en el estado X, en el instante K, siguiendo cierta política pi. Entonces eso quiere decir cuál es la función de valor en cierto estado en que me encuentro en este instante, siguiendo cierta estrategia pi. Y esto se calcula como el valor esperado, esta es la esperanza matemática, el valor esperado de la ponderación hacia el futuro de todas las recompensas inmediatas que vamos obteniendo en cada instante. Y eso lo ponderamos por este factor. Ahora, este factor no es tan antojadizo de por qué está así en esa configuración. Si nos ponemos a analizar, y así como en el análisis matemático más preciso, esto es una progresión geométrica. Y una progresión geométrica eh, converge a uno partido en uno menos gamma por la cota máxima que tengamos en la recompensa. Si es que, si es que estas recompensas en todos los instantes son acotadas, entonces son finitas, por lo tanto, entonces esto convergería a uno partido en uno menos gamma por el mayor factor de eso. Y para que esto eh, para que esto no se indetermine, entonces gamma tiene que ser distinto de uno. Y bueno, y para que sea una progresión geométrica también, esto tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, de hecho, al final, por eso es que tenemos que gamma anda en este intervalo, entre cero y uno, pero sin tomar el uno. Y eso se conoce como factor de descuento, porque si nos fijamos, si le vamos poniendo un número, si probamos, por ejemplo, qué pasa con un gamma 0,5 versus un gamma 0,7, entonces si tenemos un 0,7 al cuadrado va a ser 0,49, y si tenemos un 0,5 al cuadrado va a ser 0,25, y a su vez, entonces si vamos, eh, por ejemplo, ya supongamos que gamma es 0,5. Entonces vamos a tener en el primer instante, vamos a tener i igual 0, gamma elevado a 0, 0,5 elevado a 0 es 1, 1 por la recompensa en el instante inicial, la recompensa en el instante 0. Después en el instante 1 vamos a tener eh, en i igual 1, vamos a tener entonces gamma, que sería 0,5, por la recompensa que tenemos en el instante 1, por R1. Eso parece como B, pero es una R. Después en el instante 2 vamos a tener 0,5 al cuadrado, que sería 0,25, por la recompensa inmediata que obtuvimos en el instante 2 por R2, y así sucesivamente. Ahora ahí hasta el infinito. ¿Qué pasa si tenemos gamma igual 0,7? Si tenemos gamma igual 0,7, la recompensa en el primer instante inicial siempre es R0, porque tenemos gamma elevado a 0, más 0,7
por R1, después más 0,49, que vendría siendo gamma al cuadrado, por la recompensa en el instante 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Si observamos, lo voy a marcar acá con rojo, si observamos acá en el instante 2, con un gamma igual 0,5, estamos ponderando menos la recompensa inmediata que obtuvimos en el instante 2 versus si usamos un gamma igual 0,7. Por lo tanto, que tengamos un gamma mayor quiere decir que considera un horizonte de tiempo más amplio. En cambio, si tenemos un gamma menor, considera eh, un horizonte de tiempo, eh, digamos, donde pondera más las recompensas inmediatas. Entonces, como conclusión, un gamma mayor eh, prioriza recompensas a un plazo más largo. Eh, y finalmente, entonces, ¿cómo interpretamos conceptualmente este, esta función de valor, dado que es el valor esperado de la sumatoria de las recompensas que tenemos a futuro? Entonces, esto es la recompensa esperada que tengo a largo plazo, dado que estoy en este estado X en el instante K, siguiendo esta política pi. Entonces, hay otro aspecto importante a notar, es que es el valor esperado y estamos considerando las recompensas a futuro, pero nosotros no sabemos qué recompensa vamos a obtener a futuro. Si lo supiéramos, sería fácil entonces poder maximizar esa recompensa. Y por lo tanto, entonces, como no sabemos cuáles son esas recompensas a futuro, lo mejor que podemos hacer es encontrar una aproximación y empezamos a buscar entonces cuál es la función de valor óptima o cuál es la recompensa a largo plazo óptima, y es básicamente la que tiene un mayor valor para cualquier estado siguiendo cualquier política. Y dado que entonces no tenemos la información a futuro, lo mejor que podemos hacer es ir aproximando en base a la historia que tenemos. Y ahí justamente hay ciertos métodos iterativos que se basan en la expresión de optimalidad de Bellman, en donde involucramos la recompensa que obtenemos a través de cada par estado acción y la probabilidad entonces de llegar a cierto estado, dado que estamos haciendo una acción en el estado anterior. Algunos de los algoritmos típicos y de hecho estos son como bastante antiguos, de hecho en aprendizaje reforzado podemos ahondar un montón, especialmente en la última época. Estos algoritmos vienen de la programación dinámica, que son básicamente como eh, los fundamentos de donde partió el algoritmo, el aprendizaje reforzado clásico. Después ya vienen, bueno, vamos a terminar ahí con otro de los métodos clásicos en aprendizaje reforzado tradicional, pero después ya con la aparición de aprendizaje profundo, se logra el aprendizaje reforzado profundo y a partir de eso también hay un montón de otras arquitecturas, como por ejemplo las arquitecturas actor crítico, en donde tenemos un sistema que va aprendiendo a ejecutar acciones y tenemos otro sistema que va aprendiendo a juzgar las acciones que está haciendo el otro. Entonces podemos obtener estructuras más complejas. O, por ejemplo, podemos ir en otras direcciones, algunos temas que se están abordando actualmente. Por ejemplo, tenemos el tema de explicabilidad. Eh, si tenemos, por ejemplo, una máquina trabajando con un humano para cierto proceso, eh, el humano tiene que entender por qué está tomando ciertas acciones. No, la máquina no le puede decir, estoy escogiendo esta acción porque en verdad la recompensa a largo plazo siguiendo este algoritmo y ejecutando esta acción me lleva a un B mayor. No, no le puede decir eso. Tiene que explicarle, tomé este objeto porque estaba más cercano.
por ejemplo. Y bueno, básicamente en este algoritmo, el Policy Iteration, vamos iterando la política. Habíamos dicho que la política era un mapeo de estado-acción, o sea, el mecanismo de cómo decidimos qué acción escogemos en qué estado. Y el Policy Iteration básicamente va iterando entre una etapa que es evaluar la política actual y después trata de mejorar esa política. Entonces, básicamente en la evaluación de la política, vamos siguiendo la expresión de optimalidad de Bellman, vamos computando esta aproximación de la recompensa esperada a largo plazo. Y una vez que ese valor no varía considerablemente, ahí nosotros definimos un epsilon, que es el nivel de tolerancia en el fondo, de cuánto le permitimos variar. Entonces, mientras esa recompensa a largo plazo que estamos obteniendo siguiendo la política actual, mientras no varíe mucho, según este epsilon que le pusimos de tolerancia entonces, nos quedamos con esa política y tratamos de mejorarla. Entonces ahora tratamos de cambiarla y en el fondo aquí estas variables que tenemos, como estos flags que tenemos o estas variables en el fondo son como para darle sentido a cuando detectamos que cambió o no, pero lo principal está acá. Lo principal es en el fondo ir ajustando la política de manera que escogemos la acción que nos maximiza la expresión de optimalidad de Bellman y entonces después repetimos y vamos a evaluar la política. Entonces, evaluamos la política, aquí también lo hizo, cambiamos la política, vemos si lo hace mejor. Si lo hace mejor, entonces nos vamos quedando con esa y vemos si se puede mejorar más todavía. Si no lo hace mejor que la última que encontramos, entonces no nos quedamos con esa y vemos si es que podemos evaluar otra alternativa más. Y finalmente, entonces nos quedamos con la función de valor óptima, en donde cabe destacar que podríamos eventualmente encontrar múltiples políticas óptimas, o sea, podríamos encontrar varios caminos para llegar a un mismo lado, pero la recompensa esperada a largo plazo siguiendo cualquiera de esos caminos debería ser única. Entonces debería ser, de hecho, la misma si es la óptima. Y bueno, pero hasta ahí hemos estado hablando de la recompensa esperada a largo plazo, que podemos esperar a partir de cierto estado en específico. Y podemos agregarle otro grado de libertad más al problema, incorporando las acciones que ejecutamos en esos estados. Entonces, ahora, en vez de trabajar con la función B, vamos a trabajar con la función Q. Y un algoritmo muy similar a los que teníamos antes, de hecho es casi una extensión directa, nace de- en computación científica hay unos algoritmos que se denominan algoritmos de iteración de punto fijo. eh, Tiene una estructura finalmente muy similar a los algoritmos de iteración de punto fijo, donde vamos iterando respecto a a la variable que queremos ir obteniendo. Entonces, en el caso más simple tenemos el algoritmo de diferencia temporal de paso cero, en donde trabajamos con la función de valor, que era la recompensa esperada a largo plazo en cierto estado. Y ya después cuando incorporamos, en vez de la función B, incorporamos la función Q, llegamos al Q-Learning, que es uno de los algoritmos clásicos en aprendizaje por refuerzo. Entonces, básicamente consiste en ir probando cierta acción en cierto estado y vamos guardando ese valor y vamos actualizando ese valor respecto a valores iniciales que le dimos, que pueden ser perfectamente cero, como lo indica acá. Podrían ser valores aleatorios en un inicio en vez de cero, pero está demostrado, y bueno, de hace rato ya, como en un artículo del 91 o 92, la convergencia de que independientes si se inicializan como valor aleatorio o valor cero, entonces esto converge. Ahora el problema de eso, y que lo intentan solucionar algunos algoritmos que van saliendo años después, el problema de eso es que converge, pero cuando visitamos la cantidad de veces suficiente, ojalá infinita, la mayor cantidad de combinaciones que podamos de pares estado-acción. Entonces eso finalmente igual es un problema. Y por otro lado,
Entonces ahora sí vamos acercándonos ya ahora cómo aplicar estos elementos que vimos de aprendizaje por refuerzo en los sistemas de control, que recordamos que tenían esta estructura, en donde aquí básicamente la única diferencia con lo que vimos en la introducción es que le incorporamos cierto ruido de medición. Tenemos que tomar ciertas suposiciones iniciales también, y dado que estamos considerando un ruido, tenemos que tomar suposiciones sobre el ruido. Eh, entonces, ahí básicamente estamos manteniendo acotados los primeros y segundos momentos de esos ruidos, pero es básicamente como para el formalismo y del formalismo estadístico de la incorporación del ruido. Y entonces que ahora abordamos los sistemas de control con realimentación de estado. En el controlador que dijimos que generaba la señal de control, en el caso más simple, y el que típicamente se aborda, por ejemplo, en asignaturas de teoría de control, tenemos solamente una ganancia. Tenemos una ganancia L, que es básicamente el controlador. Hay también ciertos elementos, por ejemplo, para seguimiento de trayectoria, para asegurar que la función de transferencia desde un punto a otro sea unitaria y que no afecte, que no sea sesgado en el fondo, o sea, porque podríamos tener, lo voy a anotar acá, eh, podríamos tener, por ejemplo, supongamos que esa es la señal que quiero seguir, ¿sí? Esa es mi referencia. Y la señal que logro en verdad actúa de la misma manera, o sea, actúa súper rápido, pero se pasa, así como que se pasa acá. Y de la misma forma, si movemos esta señal de referencia, si la bajamos, esto baja en la misma cantidad. Entonces al final está controlando bien, pero tiene un sesgo, tiene un offset, tiene un desplazamiento adicional. Entonces, para evitar que eso suceda, por lo general, ahí podemos poner un prefiltro y ese prefiltro lo diseñamos de tal manera que la transferencia desde acá, desde este punto hasta este punto, sea unitaria. Entonces, por eso que se obtiene eso. Eh, entonces, si consideramos ese tipo de sistema versus otro tipo de sistema en que podríamos tener ya no solamente una ganancia, sino que incorporamos un estado interno del controlador, al cual le vamos a llamar X sub C. Eh, incorporamos las matrices correspondientes ahí también el, para el mismo. ¿Verdad? Eh, de la misma manera, podemos diseñar el prefiltro con las mismas condiciones. Y finalmente, entonces, si consideramos este tipo de controlador, eh, tenemos que establecer ciertas condiciones para indicar si el sistema es estable o no. O sea, que no se nos escape con alguna señal de control. La respuesta no diverja. Entonces ahí llegamos eh, a cierta expresión en donde básicamente tenemos acá A y B, vienen del modelo del sistema original, y las otras variables B sub C, D sub C, C sub C y A sub C vienen del controlador y son las que nosotros tenemos que diseñar. Entonces, en el fondo tenemos que diseñar estas cuatro matrices de manera que los autovalores de esta matriz ampliada, de esta matriz completa, estén dentro del círculo unitario para que sea estable. Eh, ahora, eso, bueno, tiene un montón de implicancias matemáticas que que tengo ahí para el formalismo, pero yo creo que quizás en honor al tiempo lo voy a pasar como más rápido. Ahí tenemos la prueba, por ejemplo, en simulación, con ciertas matrices, hay un sistema de ejemplo en donde podemos ver, por ejemplo, que el caso en donde controlamos con una ganancia versus un controlador de estructura más compleja, tiene ciertos beneficios en la señal de control. O sea, logramos el mismo seguimiento, pero con una entrada menos costosa. Ahí en una referencia que va cambiando con el tiempo, también vemos que se obtiene el mismo comportamiento. Y después
Bueno, esto lo voy a pasar como ya conceptual, no voy a ahondar tanto en la matemática como para no aburrir a algunos de ustedes, ni tampoco consumir más tiempo del que tienen disponible para la presentación. El LQT es un problema que se denomina Linear Quadratic Tracking, seguimiento lineal cuadrático. ¿Por qué lineal cuadrático? Puede sonar un poco contradictorio eso. Es lineal cuadrático porque es un controlador lineal, el modelo del controlador es lineal, pero la función de desempeño, la métrica con la cual estamos juzgando el controlador, es cuadrática. Entonces es cuadrática porque estamos tomando un factor cuadrático de la señal del error de estado y también del error del seguimiento del estado y el seguimiento de la señal en el fondo que estamos viendo, y también cuadrático en términos de la señal de control para minimizar el pic de control. Entonces introducimos ahí ciertas matrices como para penalizar que tenga unos pics muy altos. Y finalmente llegamos ahí a ciertas condiciones que básicamente es algo muy similar a lo que teníamos acá, pero esta vez iterativo. Entonces tenemos que ir iterando en cuanto a que evaluamos los valores que tenemos actualmente en esas matrices y después tratamos de modificar el valor de esas matrices y ver cuál es el valor nuevo que obtenemos. Entonces básicamente es una iteración de ese tipo. Y después tenemos el enfoque también, porque aquí un problema de este enfoque, bueno, no es problema realmente, pero eh, un tema es que tenemos las matrices A, las matrices B involucradas acá, y estas son matrices del modelo original. Entonces, igual estamos considerando un modelo. Entonces, igual implica hacer un análisis fenomenológico de la planta y ver cómo se relacionan las. Entonces, podríamos irnos ahora a un enfoque basado netamente en los datos que vamos capturando del sistema y lo vamos comparando con cierta estructura. Entonces, después decimos, esa estructura en verdad corresponde a algo de este estilo en términos de la salida y obtenemos inmediatamente la ley de control. Y la ley de control, entonces, en el fondo, la diferencia entre sintonizar el controlador y obtener la ley de control es que si estamos sintonizando el controlador, entonces igualmente tenemos un sistema que está basado en un modelo por detrás y nosotros estamos cambiando los ajustes de esos valores de ese modelo del control. En cambio, en la ley de control, nosotros no estamos obteniendo parámetros, sino que estamos obteniendo directamente la señal de control. O sea, por ejemplo, estamos obteniendo directamente el voltaje que le vamos a aplicar al motor. Y no estamos obteniendo un parámetro que vamos a meter en un modelo para sacar entonces cuál es el voltaje que le metemos al motor. Esa es un poco la diferencia. Y de la misma manera entonces podemos aplicar igual un algoritmo de iteración de política en donde evaluamos qué tal lo está haciendo el sistema actualmente y vemos si es que lo podemos mejorar un poquito más. Después tenemos los resultados por simulación, en donde básicamente se da el mismo efecto que teníamos antes, pero acá la señal de control se estabiliza no necesariamente de forma cuadrática ni de forma lineal, se estabiliza en algún punto en donde comparamos el caso de el controlador con una ganancia solamente versus el controlador con una estructura de 2 grados de libertad, una estructura un poco más compleja. Y eso finalmente lo aplicamos, por ejemplo, en un sistema, en este caso lo apliqué para este trabajo, lo apliqué para un péndulo de Furuta, que es un péndulo invertido rotatorio, en donde básicamente tenemos un brazo que se mueve y es a partir del vaivén que va generando ese brazo, entonces tenemos que levantar un péndulo y está junto a la esquina. Esto realmente puede quedar más claro, aquí tengo un video. Aquí el sistema ya aprendió, aquí no está siendo adaptivo, sino que finalmente los valores que me dieron para el controlador los inyecté en el sistema de control y lo dejé funcionar con ese sistema. Entonces ahí tenemos un motor que está actuando sobre este brazo blanco y entonces tiene que aprender a hacer la secuencia de acciones para eh,
para moverlo. Y además le incorporamos ahí otro grado de libertad al problema respecto a posicionarlo. ¿Sí? Si se fijan, y le estoy moviendo la referencia de qué posición tiene que tener el brazo. Entonces primero lo estabiliza y después después dirige el brazo a la posición que le indico. Entonces, por ejemplo, ahora le cambio la referencia y manteniendo el péndulo arriba, tiene que cambiar la posición del brazo. Este tipo de sistema se conoce como sistema subactuado porque tiene menos grados de actuación que los grados de libertad totales que tiene. Tenemos los grados de libertad totales que tiene este sistema son dos. Tenemos el brazo, la posición del brazo y la posición del péndulo, pero actuamos solamente sobre uno de ellos. Entonces, es por eso que subactuamos. Actuamos sobre un grado de libertad de los dos que tenemos disponibles. Y entonces, bueno, primero, cuando trabajamos en este sistema, primero en un enfoque simulado, nos da algo de este estilo que tiene una forma, una gráfica bellísima, una gráfica súper bonita, pero que finalmente en verdad no es realizable porque si estamos con el péndulo en la posición abajo, en verdad no es como que con un puro impulso nos podamos ir para allá, sino que tiene que hacer un vaivén, ahí ir agarrando y después que agarre el vuelo, que entre en la zona estabilizable, entonces se activa el control y lo estabiliza. Entonces por simulación es súper bonito, pero después en la aplicación real, en el péndulo real, tenemos por ejemplo acá el caso del controlador que consiste solamente en una ganancia, en donde tiene un montón de tiritones. eh, esta señal cuadrada que está ahí es porque el voltaje que le estamos inyectando es en un sentido y después en el otro, súper rápido. Entonces está conmutando todo el rato. Versus el otro en donde eventualmente ya en un momento, de hecho, desaparece el ruido y se mantiene estático en la posición arriba. Y bueno, de acá la figura de más arriba muestra la posición del péndulo y acá muestra la posición del brazo. Entonces tenemos la referencia que queremos lograr. Aquí cambiamos la posición del brazo y la va siguiendo. Y bueno, como conclusiones del trabajo se formuló el problema de control como un proceso de decisión markoviano. Identificamos que el controlador con realimentación de estado, pudiendo agregar más parámetros, eh, tiene un desempeño menos costoso y además no afecta en verdad la dificultad de sintonizar el controlador, dado que está con un enfoque automático. Y el enfoque automático en verdad es especialmente útil si es que no sabemos cuál es el modelo o si es que el proceso es tan complejo que el análisis fenomenológico no es posible de hacer con tanta precisión. Aprovecho de dejar algunas referencias que son relevantes para este trabajo, en particular, bueno, los dos artículos que tengo con este trabajo, publicados en la revista Studies in Informatics and Control, el 2016 y el 2019. Otro trabajo que también es muy interesante en la misma línea, de unos colegas de la Universidad de Texas en Austin. Y este libro bueno, la primera edición es del 98, pero en la última edición del 2018 incorporan aspectos más novedosos como los últimos que se han estado tratando en el área, como aprendizaje reforzado profundo, por ejemplo. Así que ese es un libro que recomiendo. Y ahora entonces, eh, en estos minutos, ahí no sé si habrá alguna pregunta, algo que quisieran consultar, comentar. Mientras aprovecho de dejar ahí las referencias. ¿No? ¿Ninguna consulta? Eh, sí,
sí, sí, claro. De hecho, bueno, de hecho, podemos aprovechar voy a aprovechar de mostrarles el canal de YouTube. Bueno, normalmente no uso este navegador, así que no, no me va a reconocer ninguna suscripción ahí. Eh, por lo tanto, tampoco me aparece la dirección del canal guardada. Entonces, denme un minuto para verificar la dirección, para no equivocarme con ningún typo, ningún error de tipeo. Aquí tengo la dirección. No, youtube.com. Este es. Acá está este es el canal. Ahí tenemos, bueno, un video como de resumen de lo que hicimos el año pasado con la rama estudiantil y triple A de LUNAR. Hicimos el triple A de UNAR. Y estas son las dos charlas, la del doctor Darío Guevara, de octubre del 2022, y la del doctor Francisco Yandún, de noviembre del 2023. Y acá dentro de los próximos días va a quedar subida esta misma sesión, la de hoy, como la primera del 2023. Voy a aprovechar de dejar el link enviado por el chat de Zoom, pero de todas formas pueden buscarlo en YouTube, este canal. Súper, excelente. Bueno, voy a detener la grabación, pero voy a quedar igualmente atento a cualquier consulta que pudieran tener.